¿Te sientes inmune a que la codicia de tu corazón te lleve a tropezar hasta caer en pecado? ¿Tengo un plan de acción para no alimentar codicias pecaminosas en mí? Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, cuando los sentidos dan paso a la codicia. Qué bueno es poder compartir nueva vez con ustedes en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Les damos la bienvenida a Katy Giraldi de Núñez. Yo estoy muy bien, pero vamos a invertir esa pregunta que tú siempre nos haces. ¿Cómo tú estás? Yo, sí, muy bien. Gracias a Dios, contentísima de estar aquí con ustedes. Gloria en este a Dios, espacio. así mismo yo también, muy contenta. Qué bueno que Dios nos permita estar en este espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Recuerden que es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Pueden entrar a la página de YouTube y ahí van a encontrar mucho contenido para poder disfrutar, ver, aprender valioso de nuestro contenido. Dios. Como 11 años de contenido. Mucho contenido. Este programa sobre la serie de la codicia lo hemos titulado, la serie se llama La codicia que se esconde en el corazón, y este programa en particular, cuando nuestros sentidos dan paso a la codicia. Y ya al llegar al final de este programa esperamos que podamos responder esta pregunta. Escuchen bien. ¿Busco relaciones fuera de los mandamientos establecidos por Dios? Wow. Uy, muy buena pregunta. Sí. Y no solamente relaciones amorosas, de muchas sí, índoles. No, de todo tipo. Sí, hoy vamos a hablar de relaciones amorosas, pero es verdad que abarca todo. Sí. Muchas relaciones. Well, gracias. Damos gracias a Dios por tu sintonía, sus mensajes. Honestamente no nos damos por sentado. Lo agradecemos mucho. Y vamos a empezar hoy con una oración, dando gracias por todas las que nos apoyan y para entregarle este tiempo al Señor. Mari, ¿tú podías orar para Claro que nosotros? sí. Oremos. Nuestro Señor y Salvador, gracias. Venimos, Señor, con corazones agradecidos una vez más delante de tu trono, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de ti, Señor, y de tu historia, Señor, de tus preceptos, tus mandamientos, Señor, de todos esos personajes bíblicos, Señor, que nos enseñan tanto a cómo vivir una vida, Señor, glorificando tu nombre, Padre. Entonces, nosotros te presentamos a todas las personas que estarán, Señor, expuestas a este material, Señor, para que tú las bendigas, Señor, las exhortes, las confrontes, les des esperanza, Señor, de que en ti siempre hay esperanza, Amén. Señor. Amén. Ayúdanos a nosotras, Señor, a hablar con denuedo, Señor, con propiedad, Señor, como tú te lo mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nosotros nada podemos hacer. Amén. En el nombre de Jesús te lo Amén. pedimos, mi Dios. Amén. Gracias. Aileen y Katy, si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la codicia del dinero, utilizando el ejemplo de Judas Iscariote, sí. quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Tú te imaginas? No. Hoy queremos estudiar a David y cómo su codicia sexual lo llevó a caer. Y al hablar sobre la lujuria es importante que muchos piensan que este pecado es exclusivamente de los hombres. No. Y realmente no es así. No es una verdad, porque ese es un pecado presente también entre nosotras las mujeres. Lo que sí es verdad es que la forma en la que se presenta es diferente. Sí, claro, hay diferentes tipos de lujuria. Por ejemplo, está la mujer bella que tiene un cuerpo muy bonito, que despierta la lujuria de los hombres que quieren poseer este cuerpo sexualmente. Esa es una. Pero por otro lado también despierta la envidia de las demás mujeres que quieren tener este cuerpo, lo que nos trae de nuevo al engaño de la comparación, al compararnos. Así es. Y también es importante recordar que cuando vivimos comparándonos, nunca vamos a estar contentas ni satisfechas porque no nos aceptamos como Dios nos hizo. Y hay toda una serie, recuerden, que tienen ahí una serie sobre el tema de la comparación, de la cual aprendimos mucho. Así es. Ahora queremos concentrarnos en esta lujuria sexual al estudiar un personaje que es un hecho muy conocido, incluso fuera del mundo cristiano. Así fue es. la lujuria sexual de David. De David, así es. Y ustedes saben, y no es algo sorpresivo, que vivimos en un mundo cada vez más sexualizado, y lo hemos comentado entre nosotras.
y el mercado está capitalizando eso. Así es. Si ustedes piensan bien, las fotos que 30 años atrás venían en la revista Playboy son las que hoy salen en las campañas publicitarias de ropa interior femenina en un periódico regular. Sí. Y no es de sorprendernos que todo esto va de mal en peor, Katy. Así mismo es. Y como médico, en fin, voy a hablar de un estudio. Claro, claro. Publicado en una revista médica en 2019. Pongo énfasis en eso porque eso fue antes de COVID. Sí. No Sí. es excusa que todo el mundo está en su 2020 fue casa, COVID, que sí. no podía Ajá. ir al Hace 6 años. trabajo, Así ¿verdad? es. Y fue acerca del consumo de pornografía entre las mujeres. Y era un base de 706. 706. Ay, 706. Tú ves que estaba una semana hablando inglés. Ahora Sí, ahora tiene que cambiar el chip. 706. Gracias. Mujeres entre 18 y 29 años en Estados Unidos. Claro. Y encontró que 83% habían visto pornografía en el internet. O sea que es un %, alto. Altísimo. muy Y alto. mujeres. Y oye eso, 25% hembras, vamos a ver, niñas antes de 13 años. Ya tú sabes. Sí. Otro estudio publicado en 2020, ahora está en COVID, ¿verdad? sí. En otra revista médica sobre la investigación sexual y encontró que 60% reportaron que habían utilizado pornografía en el último mes. Ya tú sabes. Pero no es algo que yo vi hace 20 años. No. Esto es algo que Habitual. parece que es recurrente. Y según la organización Covenant Eyes, que es Ojos de Pacto, que es una organización cristiana, Ujú. para ayudar a la persona a salir de la pornografía, las estadísticas de consumo de pornografía entre los hombres creyentes es casi igual que los no creyentes. Ujú. Es 75% versus 78%. O sea, nada. Para mí eso es entre el Nada, error Nada. Wow. del estudio, ¿verdad? Que no. Y en las Sí. mujeres 40% versus 44%. O sea que vamos ahí a la par. Está igual. Wow. Hmm. Es una información muy Ujú, triste, ujú. pero esa Muy es la triste, realidad. que hable nuestro de la corazón. vida de Una los triste realidad. cristianos. Y todo eso viene con el internet, los aparatos Claro. La electrónicos. clandestinidad, la accesibilidad Sí, tan... mucha accesibilidad realmente. Y es por esto entonces que debemos plantear y estudiar el hecho de que el consumo de la pornografía no es un pecado exclusivamente de los hombres. No, para Las nada. estadísticas nos indican otra cosa, incluso mujeres cristianas. Así es. Ujú. Por esta razón necesitamos abordar ese tema difícil, necesitamos aprender, porque guerra avisada no mata soldado, dice un Así refrán. es. O sea, Aunque siempre mueren, decía un pastor. sí, que sí, sí. teníamos aquí. Pero no sé, por ejemplo, las madres, las que están criando, las que están así, supervisando alerta. a otras niñas en crecimiento, alerta. Esto es un flagelo que afecta a las mujeres casi tan fuerte como está llegando con los hombres, incluso entre los cristianos. Y este es un tema que se desprende de lo que queremos ver hoy, que es de David. Ujú. Aunque la caída de David no fue exactamente por la pornografía, porque en ese tiempo no existía nada de esto. Sí fue por algo parecido. Él permitió a sus ojos se deleitaran en algo prohibido. Él vio a Betsabé mientras se bañaba, la consideró una mujer bella y la codició. Y al dar rienda suelta a los deseos de su carne y no tomar cautivos sus pensamientos, las consecuencias fueron funestas. Así es. Da pena, pero eso es la realidad. Y como Dios es un ser relacional, Él nos creó a su imagen Sí. y entonces nosotros necesitamos a tener relaciones. Eso es parte de nuestra ADN, vamos a decir. Y si estudiamos Génesis, Dios creó todo perfecto. Por eso, a percatarse del Adán estaba solo. Entonces, al igual que el resto de las criaturas que él había nombrado en ese momento, él creó por él una compañera. Sí. Adán y todos nosotros tenemos una necesidad de relacionarnos. No fuimos creados para vivir solos. No. Definitivamente, sí. Y el problema es que este deseo de tener compañía puede convertirse en codicia cuando Sí. es desordenado y culposo. Ujú.
porque nosotros irrespetamos el orden de las relaciones. Desordenado explica la profundidad del deseo, donde se convierte en un ídolo y culposo. Sí. Cuando el deseo es por una persona equivocada. Lo que vamos a ver hoy. Exactamente. Los deseos de nuestra carne necesitan ser ordenados según las pautas establecidas por Dios. Y vamos a recordar las 4 pautas, como se presenta la codicia: ver, codiciar, tomar, esconder. Y estas las veremos en el acontecimiento dado entre David y Betsabé. Pero antes debemos recalcar que este evento ocurrió por algunas malas elecciones que hizo David. O sea, definitivamente. una vez más, el pecado es seductor, va sutil, va escalando. Por eso es que tenemos que estar siempre avisados para poner un límite, un stop lo antes posible. Amén. Y no confiarnos. Sí, porque David jamás se imaginó llegar ahí, pero no puso los límites. Sí. Primero leamos en 2 de Samuel 11:1 qué pasó. Dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David permaneció en Jerusalén. Es decir, que el ejército de David estaba arriesgando su vida en la guerra, mientras David se había quedado a descansar él solo en la casa, cuando la costumbre era que el rey también fuera con ellos. Pues, así es. David estaba enterrado, como nosotros hemos leído, cuando vio a esta mujer que estaba bañándose. Y la oración termina diciendo que la mujer es de aspecto muy hermoso, lo que implica que David no volteó la cara, sino se quedó mirándola y la codició. Esto en sí mismo es pecado, porque Cristo mismo nos dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 28, todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si David hubiera tomado cautivos sus pensamientos codiciosos, el pecado no hubiera escalado. Así es, Katy. Y como el pecado, sabemos, engendra más pecado, David mandó a preguntar acerca de quién era esta mujer. Y Dios le advirtió avisándole que ella era la esposa de Urías, un soldado élite de su propio ejército. Dios es fiel. Amén. Y cuando en nuestra vida buscamos hacer la voluntad de Dios, podemos ver a Dios mismo dirigiéndonos. En este caso de David, la lujuria es muy poderosa y de nuevo David ignoró el conocimiento que tenía de Dios guardado en su corazón, como nos pasa a nosotras muchas veces. Y tú sabes que viene en mi mente, como estaba hablando de esas niñas de menos de 13 años. Wow. Eso es un hombre. Sí. Un hombre experimentado. Imagínense la inocencia de una mente de menos de 13 años. Débil, así es. Por eso no nos debe de sorprender cuando escuchamos de niñas que se fugan con encuentros de citas clandestinas con hombres que encuentran por las redes, por el internet. Se dejan seducir porque son muy fáciles de seducir. Por eso, ojo, tenemos que estar cuidado. El mundo cibernético hay que ponerle mucha atención y muchos límites porque hay mucho peligro. Tú sabes, vamos a hacer una serie sobre esto. Sí. Porque es real. Sí. Las redes sociales son una gran bendición. Por eso nosotros, por ejemplo, gracias por las redes sociales, estamos aquí. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sabio, pedirle al Señor de instrucción y ser muy avisado. Algo que David no fue, porque David se quedó cuando todos los hombres se fueron. Se tomó libertades que nunca debió de tomar. Se dio permisos que en apariencia parecían sutiles, que no... Claro. Pero ¿cómo fue escalando? Y requiere mucha sabiduría, porque ustedes saben que lo prohibido en los años preadolescentes tiene una atracción. Sí, entonces hay que ser muy sabio de cómo manejarnos con eso, con los muchachos. Este mismo David, había escrito alrededor de 75 de los salmos. Y ustedes han visto lo hermoso que son los salmos. ¿Quién diría que un hombre que escribió estos salmos, que fue capaz de producir esta hermosa literatura de Dios, era el mismo que estaba incurriendo en este gravoso pecado? O sea, leamos por ejemplo, el Salmo 119, donde vemos que el versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. Ese David, para no pecar contra ti.
O sea, David sabía lo que debía hacer. Él lo sabía. Cuando esto ocurrió, David ya no era un jovencito soltero, como tú mencionabas. Él se estima que tenía alrededor de unos 50 años, con varias esposas, concubinas e hijos. Wow. O sea, mucha experiencia. Se estima que él tuvo con alrededor de 18 esposas y 10 concubinas. O sea que, ¿qué más quería él? No necesitaba otra. Y No. si ese es el corazón codicioso de un hombre que tiene un corazón parecido, conforme al de Dios, parecido al de Dios, ¿qué podemos esperar del nuestro? Así mismo es. Y Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlo. No tenemos excusa. Y estamos viéndolo aquí con David. El Así Señor es. nos avise. Y en ese caso, particularmente de David, ¿a dónde estuvo su vida de escape? Bueno, que ella era la esposa de uno de sus soldados. Así mismo. David, Esa información debió de ser ya... Exacto. O sea, ya, un stop. David fue informado que esto era una mujer casada. Y podemos estar seguros de que él conoció el séptimo mandamiento. Amén. No adulteréis. Y recordemos que este era el hombre, como tú dijiste, Aileen, que Dios definió como el que tenía un corazón conforme al suyo. Ay, ay, ay. Leamos en 2 de Samuel 11, versículo 4. Dice, David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él durmió con ella. Vemos que aquí no se menciona nada sobre cuál fue la participación de Betsabé, lo que ha dado pie a que muchos teólogos sostengan que David la violó. Y aun cuando no haya sido una violación, era abuso de poder, Claro. Exacto. porque era imposible que una mujer se pudiera resistir al rey. Y más que ella estaba desamparada, su esposo estaba en la guerra. En y no la había guerra, hombres. absolutamente. Leamos también en 2 de Samuel 11:4, dice, después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Sin embargo, no hay mención de que David se purificara de su inmundicia, aun cuando Levítico 15:18 habla de que, o sea, todo el mundo dice, si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. O sea, no importa que él fuera rey, esa ley era para él también. Amén. O sea, Nadie es por encima de la ley. Ajá, Pero nadie. y señalo esto para resaltar la ceguera espiritual en la que estaba Así absorto es. David. O sea, esta trama no se queda ahí, es más complicada por la dureza del corazón, la dureza que llegó a tener el corazón de David. Así mismo. Increíble. Vamos a ver esa complicación ahora. Pasado un tiempo, Betsabé manda a decir, estoy embarazada. David persiste en su profundo pecado y reacciona enviando a buscar a Orías para que estuviera con su mujer. Pero cuando Orías vino, durmió a la entrada de la casa del rey. Y cuando David lo cuestionó, Orías le dio una respuesta que debía hacer reaccionar A David, definitivamente. Escucha, vamos a leerlo en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 11. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Eso Wow. fue una galleta. Pero Se debió de despertar no sin a mano con David. mano, sí. ¿Y qué hace David al escuchar la respuesta de Urías? ¿Reconoce su pecado? Increíblemente no. Aunque Dios le dio otra advertencia, David estaba tan cegado por su pecado que prosiguió con su plan malvado. Y eso es lo que nos hace el pecado, que nos ciega. Así es. David hizo embriagar a Urías, pero este tampoco descendió a su casa. Y sabemos el resto de la historia. David mandó a Urías con una carta a Joab, su sobrino, quien era el comandante de sus ejércitos, ordenándole colocar a Urías en una posición que garantizaba su muerte. Wow. Otro abuso de poder.
Sí, y esta historia de David, al revisarla una vez más, a mí lo que me lleva también a pensar es que yo puedo llegar nosotros podemos a maquinar tanta maldad como lo hizo David, porque esa es la realidad de porque la naturaleza. Porque el pecado lleva a otro pecado, mentira, o sea... Y nuestro corazón es... engañoso. Así nos dice la Biblia. Otro abuso de poder de David fue el mandar a matar a Urías. Y no iba a pasar nada. Incluso cuando Urías era un soldado fiel, noble. O sea, miren cómo se acababa de reaccionar. En vez de irse a estar con su esposa, honrando su posición de soldado y pensando en sus camaradas, en los otros soldados que quedaban en la guerra. O sea, y por si esto no fuera suficiente, escuchemos la respuesta de David cuando le dieron la noticia de la muerte de Urías. No tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Segunda de Samuel 11:25. O sea, se percatan del grado de desensibilización que el pecado puede producir en todos nosotros. En todos nosotros. Y eso es que me da miedo. Se pasó al escritor de los Salmos. Sí. Note también que cada pauta es una manera de David esconderse. Sí, claro. En el cuarto paso de encubrir su pecado. Resulta increíble saber que este es el mismo hombre que escribió lo siguiente en Salmo 139, versículos 7 y 12. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¡Qué desenfocado llegó a estar este hombre, David! El hombre que reconocía la grandeza de Dios y que había escrito en el Salmo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdas? Así es, Katy. Es el mismo hombre que también escribió el Salmo 145, versículo 3, que dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Sin embargo, ahora David estaba más preocupado en impresionar a los hombres que en lo que Dios pudiera pensar. Para este momento, David estaba en la cúspide de su carrera. Ya no estaba escondiéndose de Saúl entre las cuevas porque quería matarlo. David ya tenía todo lo que necesitaba y esto mismo produjo que no dependiera de Dios. Ojo con eso. Cuando nosotros llegamos a un punto que creemos que no dependemos de Dios. Somos nosotros. Así es. ¿No? Y la naturaleza de nuestro corazón es codicioso. Así es. El asunto es que esa codicia le demos rienda suelta y sea desordenada y nos lleve a pecar. Como pasó con David. O sea, ¿cuál era este deseo desordenado de David? El deseo por una persona equivocada. Sin embargo, evaluando la vida de David, su codicia también era desordenada, lo cual explica la profundidad del deseo y la ceguera que él tuvo después. Y esta es una lección para cada una de nosotras, porque todas estamos expuestas a caer. Dice primera de Pedro 5:8, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, ojo, advertencia, veamos cómo podemos nosotras incluso reaccionar. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Someternos a Dios, resistir al diablo. Amén. Y huirá. Sin embargo, David se acercó al pecado en vez de resistirlo y acercarse más a Dios. ¿Y por qué? Porque cuando le buscamos, Dios se acerca a sus hijos. Amén. Y aunque David se arrepintió, Dios lo perdonó. Esto pagó las consecuencias por el resto de su vida. Este es el resultado de la codicia descontrolada. Así es, y recordemos que todas nosotras tenemos nuestras debilidades. Quizás no sea la lujuria como lo fue para David. Sin embargo, codiciamos otras cosas. Así es. Que solo mientras caminamos con Dios es que tenemos la capacidad de doblegar nuestras pasiones. Sin embargo, cuando nos apartamos del Señor, caemos. Por eso es por lo que debemos continuamente meditar
sobre nuestro caminar con el Señor. Amén. Y hoy nos despedimos agradeciéndole por su sintonía. Síganos acompañando y exhortándole a que miren, todos nosotros necesitamos vivir aferrados al Señor, porque solamente su palabra y su espíritu puede contener tanta maldad que hay en nuestro corazón. En cada corazón. Amén. No olviden, de hecho, por eso, orar por Mujer para la Gloria de Dios, por todo el equipo, por todo lo que sucede aquí, porque en verdad necesitamos de sus oraciones, porque somos iguales. Esa misma naturaleza que acabamos de ver en David es la que hay en nosotros. Amén. Le esperamos en nuestro próximo encuentro de esta serie, El pecado que nadie reconoce, codiciar. Les esperamos. Les esperamos.